El Bitcoin representa ante el gran público con su nombre, sin ser la única cripto hoy en día. La poderosa luz mediática de esta criptomoneda deja en la sombra la tecnología revolucionaria que la sostiene. La blockchain o cadena de bloques no es tan sorprendente que no sepamos qué son, sino que no sepamos qué son cuando ya son parte de la rutina de nuestro sistema. Han avanzado rápido y en silencio. ¿Qué hace del Bitcoin en particular y de las criptomonedas en general algo tan disruptivo? ¿Por qué tantos analistas, líderes políticos y opinión mediática nos alertan de su naturaleza tóxica y su aspecto de burbuja o estafa? Podríamos pensar que existen problemas con los fundamentos tecnológicos. Hay pocas herramientas tan afinadas como la blockchain. Además, su aplicación ya va y seguirá yendo mucho más allá de las criptomonedas. Es un subyacente de primera. ¿Acaso es su escasa consistencia económica? Tampoco. Las criptomonedas se basan, como las monedas de curso oficial, en la confianza. Desde que Richard Nixon decretara la ruptura del patrón dólar-oro allá por 1971, no ha existido ningún respaldo para nuestros intercambios y nuestra reserva de valor, distinto al de la promesa del Estado de mantener las monedas con las que comerciar, dinero fiat. Esto es, que se basan en la confianza, y algunas veces más bien en la fe, en el recto funcionamiento de las instituciones públicas. Las criptomonedas no son distintas en esto por más que la minería del Bitcoin lleve aparejado un coste que lo pueda asimilar a la del oro, aunque sí parten de una desconfianza previa, de la que sienten hacia las autoridades bancarias públicas y privadas y el monopolio estatal de la emisión de moneda, y bien pensado, ya que no es una desconfianza caprichosa. ¿Por qué confiar en unos reguladores que no anticiparon y que probablemente alimentaron la crisis financiera? Por resumir, podemos decir que, en aparente paradoja, las criptomonedas se sustentan en la confianza, pero nacen de la desconfianza de los emisores y los gestores de la política monetaria. También en cierto valor añadido, superior al mero apunte contable o el físico de la impresión de papel, y entramos aquí en el gran escollo que deberán vencer las criptomonedas y en lo que explica la reacción, a veces sobreactuada en su contra. Como hemos visto, las criptomonedas suponen una innovación tecnológica de transmisión de valor del tipo de herramienta, pero no de su finalidad. Esto es, el intercambio de bienes y servicios y la reserva de valor. Si son, en cambio, un competidor nuevo en un entorno dominado por monopolios de bancos centrales con varios siglos de antigüedad. Las criptomonedas suponen una innovación técnica para facilitar operaciones económico-financieras de transmisión casi inmediata sin intermediarios y en minutos, pero también son una disrupción jurídico-política que afecta al núcleo esencial del poder económico y monetario del orden westfaliano del Estado-nación. De ahí la reacción cauta y a veces visceral en su contra, desde tantos sectores. El fin del monopolio de la emisión de moneda por parte de los estados es un problema político y jurídico, no tanto monetario o económico, mucho menos tecnológico. El Bitcoin, las criptomonedas y la blockchain están de moda, o al menos en boca de todos. Hoy por hoy me da la sensación de que ya no queda casi nadie que no haya oído hablar, aunque sea coloquialmente, de la famosa moneda digital o la nueva tecnología disruptiva que va a revolucionar el mundo. Además, a las personas nos gusta, sobre todo si algo es tan novedoso, lanzarnos a opinar enseguida sobre las cosas que irrumpen en nuestras vidas con tanta fuerza, de manera que, día sí y día también, nos encontramos en un debate público, ya sea con mayor o menor conocimiento de causa, conversaciones y pronósticos en torno al llamado dinero digital, el Bitcoin y otras criptos, y en torno a la tecnología que lo sustenta, lo cual no deja de ser un tanto sorprendente por cuanto entramos en un territorio técnico y económico un tanto complejo para la gran mayoría. Tal es así que, a la que nos podemos referir como criptoeconomía, la están cortejando ya muchos desde su proliferación de miradas de muy diversa índole y posicionamientos completamente antagónicos. Esa disparidad de opiniones es fácil de comprobar echando un vistazo a internet. Tampoco es necesario indagar demasiado, ya que estamos siendo constantemente bombardeados con noticias y artículos al respecto que, por un lado, nos dibujan un prometedor universo de posibilidades, pero por otro, nos advierten de que todo esto no es sino una burbuja o un fraude, tal y como afirmó, haciéndose enseguida famosa esta interpretación, el consejero delegado de JP Morgan, que más adelante se arrepintió públicamente de haberlo dicho. Frente a ellos, sin embargo, no dejan de alzarse voces, y no son pocos quienes se dedican a levantar obstáculos para limitar un desarrollo sin trabas de todo lo que concierne a la criptoeconomía o a las plataformas públicas de blockchain, de manera que no cabe sino hacerse la gran pregunta: ¿quién lleva razón? No voy a andarme con rodeos, yo tengo claro que esto es el futuro. Seguramente a mucha gente le atraerá la parte especulativa de la cuestión, como vía para enriquecerse, dado el asombroso crecimiento de valor que, a pesar de ciertos altibajos y una gran volatilidad, ha experimentado el Bitcoin y otras criptomonedas en menos de 2 décadas de existencia.
Reconozco que la parte de inversión financiera que este asunto conlleva es, sin duda, un terreno interesante sobre el que reflexionar y que conviene también abordar, comprender, por lo que no lo dejaré de lado. Sin embargo, lo que a mí me fascina especialmente es el potencial disruptivo que trae consigo la tecnología que hay detrás y su capacidad para transformar la economía del futuro. Como veremos, las plataformas de blockchain públicas nos traen el protocolo que nos faltaba para poder transmitir valor de forma descentralizada y segura por Internet. Gracias a esto, cualquier actor que hoy por hoy intermedia con valor como modelo de negocio, desde los bancos que nos permiten mover dinero de una cuenta a otra, o los notarios que nos garantizan la validez de un contrato, o a alguien como Uber o Airbnb que nos intermedian para proveer de transporte o alojamiento, son susceptibles de ser disrumpidas y reemplazadas por su versión descentralizada en la blockchain, donde la propia plataforma provee de esa seguridad y confianza que hoy nos dan los intermediarios actuales y que, por supuesto, nos cobran por ello. Entramos en la era de la criptoeconomía, pero para comprenderla es fundamental entender primero lo que es Bitcoin, puesto que se trata de la primera criptomoneda que apareció y la que proporcionó el sustento tecnológico que habrá de transformar radicalmente las cosas. Por eso, con esto pretendo en primer lugar, ofrecer un acercamiento al Bitcoin, su historia y a todos sus derivados, para terminar por sumergirnos en el campo de la innovación tecnológica con la blockchain y en cómo esta tecnología está transformando ya el mundo financiero y cómo puede disrumpir en el futuro la economía. El inventor del famoso lenguaje de programación web, JavaScript, y fundador de Mozilla, la compañía que creó el navegador de Internet Firefox, en febrero de 2017 en el Mobile World Congress en Barcelona, describió cómo iba a emitir su propia criptomoneda o token para su nuevo negocio de navegador web, que ya bien sea que inviertas en ella o uses el navegador, te paga por su uso o ver anuncios o inclusive cuidar tu rastro en Internet y así ganar recompensas de valor. Luego llevaría a cabo una de aquellas primeras ICO que en su momento se pusieron de moda. Seguramente la primera de las importantes, donde consiguió en solo 30 segundos un total de $35 millones de financiación para su proyecto. Esa experiencia me permitió comprobar algo fundamental que me hizo empezar a ver la luz, porque lo que se me estaba mostrando era una nueva Internet que no solo transfería contenidos e información, sino también valor. Y aquí residía el kit de la cuestión. La blockchain nos permite movernos de la Internet de la información a la Internet de valor. Y esta es una idea fundamental en la que focalizaré la atención, porque transmitir valor de forma descentralizada, segura y con confianza es completamente revolucionario y con potencial para transformar todo el sistema financiero tal y como lo conocemos hoy y por extensión otros muchos sectores de actividad y la economía global. Lógicamente, instituciones bancarias, notarías y los agentes que se dedican o participan de la intermediación financiera no terminan de ver con buenos ojos esta transformación, puesto que viven de una función, la intermediación, que esta tecnología elimina. Tendrán que adaptarse. Ya pasó con las empresas de telecomunicaciones cuando, entre otras cosas, se vivió cómo el WhatsApp limitó el envío de los mensajes, SMS, a algo residual, o Skype hizo lo mismo con las llamadas internacionales. Las transferencias internacionales de dinero son lentas y costosas. Transferir dinero de un país a otro tarda 2-3 días, cuando el dinero ni siquiera se mueve físicamente. Se trata de procesos incómodos, lentos y muy costosos, que hoy no deberían de ser necesarios. No tiene sentido que en el siglo XXI sigamos todavía haciendo las transacciones financieras como las estamos haciendo, cuando podríamos mandar dinero encriptado garantizado usando la blockchain de forma absolutamente segura en décimas de segundo. Las blockchain públicas son la siguiente revolución tecnológica que va a transformar industrias que hasta ahora no se habían visto afectadas por Internet, al ser capaz de desintermediar a los actores actuales del mundo financiero, reduciendo los costes y fricción que en la actualidad experimentamos en cualquier transacción. Entiendo que en esta introducción estoy presentando seguramente demasiados conceptos. Por supuesto el Bitcoin, pero también la blockchain, los smart contracts, las ICO, etc., que exigen explicaciones más detalladas que se irán tratando. Los presento ya porque quiero dejar claro desde aquí que, aunque a algunos quizás no les haga gracia la idea, el mundo va a cambiar contundentemente en los próximos años, gracias a una nueva tecnología disruptiva, tal y como en su día cambió con Internet o con los smartphones. Es cierto también que nos encontramos todavía en un mercado incipiente, muy poco maduro, que arrastra problemas técnicos y lagunas legales. Las monedas digitales, aunque den tanto de qué hablar como decíamos al principio, ahora mismo las emplea solo un porcentaje mínimo de personas, pero tengamos en cuenta que también Internet en sus inicios de los años 90 apenas lo usaba nadie. El caso es que es algo que está explotando justo ahora y el camino se hace al andar. Un camino que yo creo que va a trazar un recorrido apasionante, aunque no exento de incertidumbres. Apenas ha pasado tiempo desde que el Bitcoin naciera y es un mercado nuevo y muy técnico para comprender si no
se estudia un poco, pero preveo que en los próximos 10 años el crecimiento va a resultar espectacular, así como las transformaciones que se van a producir. Esta mirada hacia el futuro es la que quiero dedicar la última parte de una serie de vídeos, porque no deseo limitarme a dar una explicación conceptual en torno al Bitcoin y la tecnología que lo sustenta. Soy consciente de que mi visión optimista no es compartida por todos y que a muchos no les conviene el cambio o simplemente no creen que vaya a pasar. Tampoco estoy sordo como para no oír las alertas sobre la dimensión especulativa que conlleva o sobre el hecho de ser una burbuja que va a explotar, de la falta de seguridad que existe en algunas aplicaciones y los continuos hackeos. Hay varios mitos en torno a la criptoeconomía que también tendremos oportunidad de evaluar más adelante, pero estoy convencido de que todo esto está aquí para quedarse y que va a cambiar muchísimas cosas, y no solo relativas al sector financiero. También cuando Internet empezó era lentísimo conectarse a la red. Se hacía mediante un módem con continuos fallos de conexión. La carga de las páginas era lenta y primitiva, con contenidos mayoritariamente de texto, pero el alto valor que aportaba en muchos ámbitos hizo que la industria fuera solucionando estos problemas poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy. Lo mismo creo, como he dicho, que va a pasar con el mundo de la criptoeconomía. Estamos en un momento en el que funcionamos con un dinero que no tiene valor intrínseco, ni respaldado por ningún patrón oro, que puede emitirse físicamente en monedas y billetes, que tienen validez para ser empleado en soporte físico, aunque luego también hay formas de emplear ese dinero electrónicamente, sin necesidad de llevarlo encima. Esta es la realidad actual, y ya lo era en el año 2008, cuando estalló la última gran crisis económica. Pues bien, yo creo que a partir de ese momento se inició una nueva etapa en la historia del dinero, la del dinero digital. Y no me refiero a la que puedan imprimir bancos y manejen en cifras totalmente digitales e inexistentes. Me refiero al dinero de la criptoeconomía, en definitiva. Y nuestro breve repaso histórico debe terminar aquí, porque lo que viene ahora todavía lo estamos escribiendo, y no es historia, sino futuro. Nota el instante crucial en el que da paso la nueva etapa del dinero digital. Sí, hemos llegado justo al momento de la crisis económica del 2008, y por motivos significativos. La crisis económica sacó a la luz la vulnerabilidad de nuestros sistemas bancarios y la desconfianza creciente en las instituciones financieras, a lo que hay que añadir la pérdida de riqueza y beneficios sociales que la gente padeció, fruto de los ajustes económicos que debieron emprenderse por parte de los estados. Hubo también otras consecuencias en relación con las políticas monetarias. Ante la crisis económica, lo que hicieron en buena medida los bancos centrales en muchos países fue bajar los tipos de interés a casi un 0% y emitir más dinero. Dinero fácil y barato. Estas políticas monetarias fueron detenidas en marzo del 2022. Casi 9 billones de dólares en el 2021 fueron impresos. Este es, por lo tanto, otro factor que subraya la distorsión de la conexión original de lo que es el dinero que citábamos antes. Uno de los rasgos característicos del dinero es que sea escaso y limitado, pero en la práctica ya deja de serlo cuando los bancos centrales pueden emitir lo que quieran en situaciones de emergencia, como así se ha hecho desde la crisis económica. Esta realidad hace que no se nos antoje del todo casual que justo en el mismo año en el que estalla la crisis económica, que se practiquen políticas monetarias que atentan contra la idea de escasez del dinero, que se extiende la desconfianza en las instituciones bancarias y financieras, y que la gente ve peligrar sus ahorros y su riqueza, sea cuando nace el Bitcoin, que habría de convertirse en la primera moneda digital en funcionamiento. En noviembre del 2008, con la crisis económica internacional que acababa de explotar, el mundo se volvió a revolucionar. Había llegado el momento de ver nacer al protagonista de este vídeo. Que precisamente en el año 2008 viera a la luz la nueva moneda digital es muy poco casual. Existen varias evidencias de que este timing no fue nada caprichoso. La crisis explotó en Estados Unidos, al principio como una crisis hipotecaria, y pronto se extendió al resto del mundo como un tsunami que haría temblar los cimientos de todo el sistema financiero y haría desaparecer o ser absorbidas entidades financieras importantes. Esto provocó una gran desconfianza por parte de los ciudadanos hacia las entidades bancarias y los mecanismos financieros. La gente se empobreció, perdió privilegios sociales, vio peligrar sus ahorros y asistió resignada a rescates y políticas monetarias que se explicaban y aplicaban como imprescindibles.
En un contexto de franca desilusión proliferaron las personas críticas con el modelo existente y las instituciones, con posturas especialmente críticas con el sistema bancario y los gobiernos. Esto no deja de ser algo lógico teniendo en cuenta la naturaleza independiente respecto a bancos centrales y gobiernos que ofrece la criptomoneda y su capacidad de permitir las transacciones de forma descentralizada, lo cual la hace muy atractiva para estos tecnólogos libertarios. Hoy es evidente que el interés por la criptoeconomía se ha extendido a muchas otras esferas, pero en aquellos momentos de irrupción, sobre todo era esta clase de personas la que estaba detrás de los avances que se estaban produciendo. Estas fueron quienes mantuvieron viva la llama de una innovación que todavía era extremadamente minoritaria y desconocida, y todavía hoy en día, habiéndose propagado el universo del dinero digital a todos los ámbitos, siguen constituyendo un sector muy afín a la criptoeconomía y en gran medida desconocida. De manera que este era el contexto en el que irrumpió el famoso texto fundacional del Bitcoin, el White Paper, y es importante tenerlo en cuenta. Pero no nos demoremos más y pasemos a descubrir cómo nació el Bitcoin y ya de una vez por todas entender qué es exactamente, sus fundamentos y sus implicaciones. Milton Friedman vislumbró en el 99, cuando contaba ya con casi 90 años de edad, el potencial que Internet tendría como uno de los principales agentes para reducir el papel de los gobiernos. Y todavía fue más allá, fue capaz de apuntar la aparición del dinero digital. De manera que el veterano economista ya pronosticó la aparición de un protocolo que faltaba en Internet. Esa revolucionaria red descentralizada, consistente en una serie de protocolos abiertos de la que ya fue él mismo testigo, que permitía transmitir páginas web con el protocolo HTTP, correos electrónicos con el protocolo SMTP o voz con el protocolo VoIP, pero no valor todavía. Era la pieza que faltaba. Obviamente, Milton Friedman no llegó a predecir tanto como la tecnología blockchain, pero sí que vio su necesidad, ya que para que fuera posible algo como lo que él vaticinaba, algo que hiciera capaz la transferencia de valor por internet de forma segura y sin intermediarios, y que permitiera operaciones de traspaso de dinero en efectivo, era necesaria una nueva tecnología que sustentara una moneda nativa en internet. Y esta gran pieza que faltaba a los protocolos de internet que demandaba Milton Friedman en el 99 es la que finalmente aportó alguien que se dio a conocer a sí mismo en las redes con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bitcoin. Un sistema de dinero en efectivo electrónico de igual a igual. En tan solo 9 páginas, el autor o autores, ya que se desconoce si son en realidad más de uno, como mucha gente especula, explicaba en su sistema de transacciones electrónicas de dinero basado en redes P2P o peer-to-peer. Las redes P2P resultarán familiares a la mayoría, puesto que son las que se emplean muchísimas veces para realizar descargas. Cuando la gente se descarga algo, no lo hace desde un servidor central, sino que todo el contenido está distribuido de forma compartida en la red, y así uno va armando el fichero al descargarlo. Es por eso por lo que son tan difíciles de censurar o bloquear, porque en realidad no hay un sitio único al que acudir, sino que está todo completamente distribuido. Es decir, aunque se cerrase un ordenador o un servidor, o unos cuantos, o muchos, mientras quedaran suficientes conformando la red P2P, el sistema continuaría funcionando. Por eso se dice que son resistentes a la censura. Las redes P2P son mucho más que eso, no ya por la utilidad que la gente les dé en última instancia, sino por su propio concepto, que abre infinidad de posibilidades, pues se trata de redes en las que todos sus miembros se comunican con todos sin que haya nadie que centralice esa comunicación. Es decir, no hay intermediarios y son redes completamente descentralizadas. Lo que soñaba Milton Friedman una década antes, Nakamoto acababa de crearlo. En las transacciones de dinero electrónico actuales, el rol de ambos bancos es el de garantizar que el dinero no se gaste dos veces. Es decir, que en el momento que el dinero esté transfiriéndose de una cuenta a otra o un banco a otro, no me lo pueda gastar yo a la vez que la persona que lo recibe. El problema del doble gasto. Y para garantizar que eso no ocurra, es por lo que los sistemas informáticos bancarios son tan cerrados y complicados de integrar o interaccionar con otros sistemas. Sin embargo, Satoshi Nakamoto, con la invención de Bitcoin, fue la primera persona en el mundo que consiguió resolver este problema del doble gasto de forma completamente descentralizada y sin la necesidad de la intervención de ningún intermediario centralizado. La publicación del artículo fue el pistoletazo de salida. En enero del 2009, Nakamoto distribuyó al público la primera versión del software para crear un nodo de Bitcoin en código abierto, con lo que se comenzaron a emitir oficialmente la primera criptomoneda.
A este primer bloque de Bitcoin se le llamó bloque Génesis y contenía concretamente la cantidad de 50 Bitcoin que fueron asignados al propio Nakamoto como dueño del primer nodo. Desde los inicios y hasta hoy, el software de Bitcoin y de la amplia mayoría de otras criptomonedas y blockchain ha sido siempre el código abierto, donde todo el mundo puede descargarlo de forma gratuita y acceder al código fuente del software para ver exactamente qué tarea realiza y cómo. Todo apunta a que se trata de una evidencia más de que la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos no es casual, pero existe una relación directa entre el Bitcoin y la crisis económica, y que el primero es una respuesta a la segunda. Se nos antoja más que evidente. Desde abril del 2011 desapareció casi por completo del mapa. Él mismo escribió a otro desarrollador diciendo que se había movido a otras cosas, y desde entonces poco se ha vuelto a saber de él. No ha usado sus Bitcoin, pero es que además ha dejado de participar en foros y debates en la red en los que antes era muy activo y ya no responde nunca cuando se le alude. Satoshi Nakamoto. Estamos hablando de un experto en criptografía, así que obviamente es alguien capaz de ocultar muy bien sus comunicaciones y movimientos sin dejar rastro. Esto nos traslada a Hal Finney, uno de los primeros científicos en colaborar con Satoshi Nakamoto en el desarrollo de Bitcoin y el receptor de la primera transacción de Bitcoins de la historia. Nick Szabo, altos conocimientos de las criptomonedas y creador y pionero de los smart contracts. Luego está el farsante Craig Wright, considerado por la prensa como Satoshi, y él admitiéndolo en el 2016, aprovechando para anunciar sus proyectos y demostrando que tenía acceso a la primera transacción de Bitcoin, como si fuera el verdadero Satoshi Nakamoto. Esto nunca llegó a publicarse y los medios de comunicación lo trataron de fraude. Empieza con la primera transacción de 10 Bitcoin de Satoshi Nakamoto le hizo a Hal Finney como parte de pruebas de la red, y a partir de ahí se empezarían a unir personas descargándose el software y así hacer esta red mundial P2P más fuerte, llamándose mineros a los que ejecutan estos nodos, interconectados comportándose como iguales entre sí. Actualmente existen más de 360.000 nodos, siendo públicos unos 10.000, y esto lo hace resistente a la censura sin que ningún gobierno o entidad pueda influir en él. Cualquiera puede convertirse en nodo o minero, al software ser de código libre y gratuito. Cada nodo cuenta con un libro mayor de registro contable, donde almacena cada transacción de todos los nodos de la red. Libros de contabilidad distribuida. Esto soluciona uno de los mayores problemas del sistema financiero, que es el doble gasto. Al estar de acuerdo todos los nodos que esa es la verdad y no ser manipulado por uno que cambie esa verdad, sin que lo hagan los otros. De esa forma, se hace inalterable la red, la cual le convierte en inmutable. Este es el algoritmo de consenso, que ofrece confianza, al ser válida la información y verdadera en todos los miembros al poseer la misma información. Los mineros son el grupo de ordenadores que forman parte de los nodos. Lo que se verifica no es cada transacción en sí, sino los bloques en los que son agregados. Cada 10 minutos es emitido uno nuevo, con las transacciones que se hayan realizado en ese espacio de tiempo. Cada nodo compite por descifrar la información que contiene producir los nuevos Bitcoin, asignarlos y agregarlo al libro de contabilidad, predisponiendo a los próximos bloques y así ser inmutable. Cuando hablamos de su almacenamiento, se trata de una aplicación muy sencilla en la que cuentas con dos claves. Una privada para acceder al contenido del monedero. Se trata de un concepto muy poderoso porque permite enviar y recibir dinero de manera sencilla y casi instantánea. La clave pública se utiliza para asegurarse de que tú eres el propietario de una dirección que puede recibir los fondos. Es pública en cuanto a que no pasa nada si la distribuyes libremente. Nadie será capaz de acceder a tus fondos. Eso sí, si uno olvida su clave privada es como si pierde su cartera en la calle. Se trata del mismo esquema, porque esto no deja de ser dinero en efectivo, en metálico, con las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Así que hay muchísimas alternativas para usar monederos tanto en el ordenador personal como en los dispositivos móviles. Por otro lado, para comprar y vender Bitcoin existen los exchange. Aquí cualquiera puede cambiar el dinero tradicional de la divisa que sea y comprar Bitcoin según la cotización del momento, que estará fijada de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. De esta manera, tus euros o dólares pasarán a ser Bitcoin y se quedarán atesorados en tu monedero virtual, según el protocolo de la blockchain de Bitcoin. Ese protocolo que nos permite ya transferir dinero o valor. Los exchange tienen monederos donde se almacenan las criptomonedas que un usuario está comprando y vendiendo. Estos son conocidos como monederos centralizados, ya que el usuario final no tiene acceso a la clave privada de su monedero, sino que es gestionada por los exchange, de manera que no se recomienda usarlas para guardar monedas, solo para comerciar con ellas.
Queda explicar el último de los pilares fundamentales del Bitcoin. Su particular política monetaria es lo que se conoce como funciones resumen o hash. Son funciones unidireccionales y son muy fáciles de computar en una dirección, pero difíciles de hacerlo en dirección contraria. Esa es la base de la criptografía. Los algoritmos criptográficos permiten que la red sea segura y que un ordenador no pueda revertir matemáticamente una operación. Y en el Bitcoin, en particular, la criptografía se usa para resolver el llamado dilema de los generales bizantinos. La resolución práctica de ese dilema por primera vez en la historia es lo que resuelve el algoritmo de consenso de Bitcoin y lo que ha dado lugar a la tecnología blockchain. La gran pregunta es, ¿cumple el Bitcoin con estas tres condiciones? Lo cierto es que hoy por hoy ni el Bitcoin ni prácticamente ninguna de las criptomonedas la cumplen. La característica que más se satisface es la de almacenamiento de valor. Sirve para guardar dinero y además tiene la ventaja de que no se devalúa, como una especie de oro digital, pero siendo muy portable. Aunque poco a poco se va extendiendo como medio de intercambio, todavía el Bitcoin no es aceptado en muchos sitios, puesto que está en una fase emergente y sufre problemas de escalabilidad para soportar millones de transacciones por segundo y sin incurrir en un alto coste. Y como medida de unidad de valor hay que reconocer que tampoco resulta muy válido, puesto que aún tiene muchísima volatilidad y sus cambios de valor son muy altos y muy acelerados en el tiempo, y por lo tanto es difícil usarlo para referenciar el valor de un objeto. Solo serán emitidos 21 millones, los cuales ya van unos 16 millones emitidos, y hay casi 4 millones que se consideran perdidos e inaccesibles. Por esta idea de escasez es muy valioso como almacenamiento de valor. Su política monetaria inmutable, determinista y su funcionamiento a través de redes P2P descentralizadas hacen imposible, como hemos dicho, que ningún gobierno pueda intervenirlo ni censurarlo. No se puede cerrar la red, ni alterar la política monetaria, ni llevarse los Bitcoin. Por eso también es atractivo para sus usuarios, y por eso el Bitcoin tiende a ser más adoptado en países totalitarios, donde hay una alta desconfianza hacia el gobierno. Por eso hablamos con mayor propiedad, si cabe, de oro digital. El dinero digital. No nos conviene olvidar que, por muy acelerados que sean los tiempos, la primera emisión de Bitcoin fue en el 2009 y evidentemente la consolidación del dinero digital se encuentra todavía en proceso, en evolución. Hay quienes hablan de que la historia del Bitcoin se escribe en tres etapas distintas. El periodo que va entre 2009 y 2014, que vendría a ser la era inicial del libre ofrecimiento de Nakamoto, una segunda era, que sería el subsidio de Bitcoin, y una tercera, que está por llegar, que sería la de la autosuficiencia. Podríamos hablar también de unos años pre-Bitcoin, que se remontarían hasta 1998 y en los que se produjeron otros intentos de crear criptomonedas digitales, como el B-Money o el BitGold, que fueron formuladas y desarrolladas pero nunca consiguieron consolidarse y acabaron desapareciendo, aunque introdujeron ya conceptos que luego aparecerían en el Bitcoin, como el uso de las funciones del hash para el consenso de la red mediante lo que se conoce como el Proof of Work o prueba de trabajo, o el concepto de monedas digitales como una política monetaria que fomenta la escasez. Precisamente, detrás de las mismas se encontraban personas como el cyberpunk Wei Dai, creador del B-Money, o el reconocido criptógrafo Nick Szabo, que estaba detrás del BitGold, y de quien se rumorea mucho, como ya hemos comentado, que podría ser el auténtico Nakamoto. Fueron los primeros en pasar a formar parte de la red de Bitcoin. El primero que oficialmente se unió a la red, ya lo sabemos, fue Hal Finney, quien ya en enero del 2009 se descargó el software creado por Nakamoto, dando lugar a un segundo nodo y a las primeras emisiones y transacciones de Bitcoin. Otra personalidad importante en el programa fue Gavin Andresen, que terminó heredando el liderazgo en la comunidad de desarrolladores de Bitcoin una vez que Nakamoto decidió desaparecer de la faz de la Tierra. Andresen creó la Bitcoin Foundation, que es la institución responsable de este software abierto, con una gobernanza descentralizada, como no podía ser de otra manera. En el 2009, todavía la actividad se limitaba a un minado de Bitcoin sin ningún valor, puesto que no se podían comprar ni utilizar para intercambiar productos, y nadie les había fijado un precio. Fue en octubre del 2009 cuando uno de los mineros de la comunidad, que se hacía llamar New Liberty Standard, proclamó la necesidad de contar con un lugar en el que poder comprar los Bitcoins con divisas reales. Él mismo realizó el primer intercambio en este sentido, comprando a otro miembro de la red 5.050 Bitcoins por $5,02 que le pagó por PayPal. No sería hasta el año siguiente, en el 2010, cuando se creó el primer exchange público que permitió adquirir unidades de Bitcoin a personas fuera de la red de nodos a un cambio determinado con respecto a una divisa tradicional.
Con la creación de una bolsa de cambio, el Bitcoin pasaba a tener un precio oficial por primera vez. En aquel momento, los primeros tipos de cambio públicos se realizaron a un Bitcoin por $0,003, algo insignificante, cierto, pero en 2011 el Bitcoin ya había alcanzado la paridad con el dólar, en lo cual es considerado otro de los hitos significativos en su evolución. En 2017, esos $0,003 iniciales a que cotizó por primera vez el Bitcoin llegaban a ser $20,000 y en 2021, $69,500. Así que sí, es, aunque no se quiera ver, creer o aceptar, un buen refugio de valor, ya que el que no vende nunca no ha perdido dinero en Bitcoin. Déjame hablarte de uno de los hitos de Bitcoin. El programador informático estadounidense Laszlo Hanieks tuvo el honor de ser el primer usuario en utilizar sus bitcoins para comprar un bien tangible, en su caso un par de pizzas de la conocida cadena Domino's Pizza, aunque sobre esto hay confusión, pues hay fotos en las que se le ve con unidades de pizza de Papa John's. El caso es que en realidad la cadena, fuera la que fuera, no aceptaba como ningún otro comercio o empresa en aquel momento pagos en bitcoin, de manera que Hanieks pagó 10,000 bitcoins, que equivalían a $25 en ese momento, a un joven británica de 18 años, Jeremy Sturtevant, quien sí aceptaba el dinero digital y que fue quien efectivamente realizó el pedido. Por ello, no deja de ser la primera transacción que tradujo dinero digital a un bien tangible, y en su honor se conmemora el Bitcoin Pizza Day. Todo un hito en la historia de la criptoeconomía. Es evidente que entonces no se le concedía especial valor al dinero digital, pero lo cierto es que esos 10,000 bitcoins han llegado a ser $180 millones en algún momento, lo cual no está mal como precio de 2 pizzas. Estos primeros años ponen en evidencia que ese periodo no fue sino una especie de campo de pruebas, que quizás poco más que un juego para muchos. Recordemos que sus participantes venían de ser en buena medida cyberpunks, anarquistas digitales, personas antisistema o, si se quiere el término popular inglés, geeks. Sin embargo, estos geeks estaban creando algo revolucionario, y a partir más o menos del año 2011, cuando ya se habían producido algunos hitos como la aparición de exchange, la compra de bienes tangibles, la paridad con el dólar, las cosas comenzarían a cambiar. Y lo que parecía un coto de gente antisistema se abrió ya a círculos más amplios, comenzando a participar de la red perfiles muy diversos. El Bitcoin empezaba a hacerse popular, e incluso la revista Forbes le dedicó un artículo. Eso provocó que su precio empezara a dispararse. En mayo del 2011 valía ya $9. Enseguida, en octubre del 2011, otra revista, The New Yorker, también le dedicó un artículo, y el precio volvió a dispararse, triplicándose inmediatamente. De este modo, comenzaba a ser una cuestión digna de llamar la atención. No es de extrañar, por lo tanto, que desde Silicon Valley también giraran los ojos hacia el Bitcoin, porque empezaron a apreciar que ahí residía un posible cambio en una tecnología con muchísimo potencial. Fred Wilson, un inversor muy reconocido en el terreno del capital de riesgo, habló con gran entusiasmo de ello y lo vio como algo realmente transformador. La criptoeconomía comienza, por lo tanto, a convertirse en una realidad. Las altas esferas tecnológicas y financieras le prestan ya atención. Empiezan a hacer posible las compraventas con Bitcoin. Wikipedia acepta la moneda en donaciones que recibe. Nacen otras criptomonedas. El proceso parecía imparable a partir del 2011, pero todavía habría que superar alguna que otra prueba, como Silk Road. La popularidad creciente del Bitcoin ejerció a su vez un efecto llamada, y esa bola de nieve adquirió su máximo tamaño a comienzos del 2018. Un fenómeno de este tipo afectó no solo a la cotización del Bitcoin, sino al mercado de criptomonedas en su globalidad, ya que los inversores iban descubriendo unas tirando del hilo de otras. No hemos entrado todavía en el terreno de las altcoins, las otras criptomonedas existentes, y cuya aparición paulatina a lo largo de la evolución descrita hemos de momento esquivado. Quiero dejar el tema para más adelante, pues tiene mucho que ver con lo que existe de fondo bajo el Bitcoin, su tecnología y su potencial futuro. Esta subida exponencial del año 2017 del Bitcoin ha provocado que muchos hablen de burbuja, pero creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Lo que se ha vivido con el Bitcoin es que, en su corta existencia, ha experimentado el mayor crecimiento de valor visto jamás en ningún activo financiero, disparándose en un periodo de tiempo muy breve. Para entender todo esto hay que tratar de ver cómo de grande es el Bitcoin en términos relativos, en relación con los otros activos financieros, y si realmente este tamaño se justifica o no. Si creemos que esto va a terminar reemplazando al oro y potencialmente a las monedas de nuestro sistema monetario fiduciario, su valor hoy por hoy es en realidad muy pequeño.
Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.